Bueno, estamos viendo salmos, hemos visto 10 salmos, los últimos con y creo que la semana próxima estaremos viendo Colosenses, si Dios permite. Pero qué interesante es poder abrir la Escritura y poder ver verso a verso, versículo a versículo, para que ese versículo, como fue escrito, nunca salga de su contexto. Siempre la Escritura va a tener un potencial de vida para el momento en el que fue escrita, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a hombres y a mujeres, para que hombres y mujeres seamos enteramente preparados para vivir de manera correcta. Entonces, si entendemos que la Escritura es inspirada por Dios y toda ella viene de Él, pues qué interesante es que nosotros podamos ver cómo en el momento preciso, esto fue de gran bendición, en este caso para el rey David, pero vemos como la palabra de Dios es eterna, como también es benéfica, y parece que ahorita cada vez que la leemos, parece que fue escrita ayer y que está escrita para mí, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones de vida que yo estoy teniendo en este momento. La Biblia es tan refrescante y tan actual, porque es palabra de Dios, y dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. Entonces vemos cómo genera resultados maravillosos, porque pues su servidor no siempre compartió la palabra. Yo tuve una vida sumamente desordenada, totalmente vacía, ajena completamente a las cosas de Dios. Dios vino, transformó mi corazón, me compartieron la palabra. En medio de esas tinieblas fui trasladado, como dice la Biblia, a su luz admirable. Y no quiere decir que soy un iluminado, soy una persona tan normal y tan común como cualquier persona. El hecho de compartir la palabra de Dios con ustedes, pues es un enorme privilegio inmerecido, sinceramente. Porque si les platico mi historial, pues mi historial lamentablemente es vergonzoso, es triste y no es bueno. Pero Dios, que es bueno, Él cambia y escoge lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que Dios sea glorificado y la excelencia del poder se vea que es de Él y no es nuestro. Somos vasijas de barros, todos nosotros somos polvo, y así como polvo muchas veces nosotros clamamos, y este salmo no es la excepción. Este salmo nos narra una historia o la historia del rey David, pero puede ser la tuya y puede ser la mía. Historias donde nosotros nos encontramos en problemas familiares, en problemas de muerte, en problemas de laborales, ¿verdad? En problemas de enfermedad, en diversos problemas que a veces están esos problemas y luego llega otro y luego llega otro, y nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Hemos clamado a Dios, hemos pedido a Dios, hemos orado, hemos venido a la congregación, hemos leído la palabra, sin embargo los problemas continúan y cada vez parecen que fueran más grandes. Y esto humanamente, mis amados, pues a todos nos afecta. Y yo creo que, yo no sé tú, pero en lo personal yo sí me he encontrado en problemas así de todo tipo, de salud, laborales, de enfermedad, matrimoniales, con los hijos, de todo tipo, de todo tipo. Personas que desafortunadamente ven cómo sus hijos se van perdiendo, se están extraviando, van directo al desfiladero, ¿no? Directo al barranco, inmersos en las drogas, en una relación inapropiada, inmersos en alcohol, con malas amistades, y no puedes hacer absolutamente nada más que clamar a Dios, más que depositar tu confianza en lo que la Escritura dice. Y bueno, el título de este salmo es el Salmo 13. El título es Alumbra mis ojos, porque muchas veces cuando todas estas circunstancias sucumben, nos agreden, nos oprimen, nos hostigan, no salimos de ellas. Señor, alumbra mis ojos, no veo. Lo que veo no me gusta. Lo que veo pues está totalmente lejos de lo que yo deseo. Sin embargo, Señor, tú eres mi luz y eres mi salvación. Y por eso clamamos: alumbra mis ojos. Y este es el título de esta enseñanza, de esta predicación. Y el objetivo es que en estas circunstancias adversas
que todo ser humano yo creo que puede llegar a tener en algún momento de la vida, nosotros como creyentes aprendamos a llevar nuestra realidad con Dios. Porque los problemas que vive una persona y la manera en la que los recibe y los percibe, muchas veces es diferente a la manera que tú la percibes o la manera en la que tú reaccionas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a llevar esta realidad a Dios, esta realidad ponerla en sus manos, para que en mi confianza, en la confianza que yo he venido adquiriendo, porque le dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nosotros estamos escuchando lo que la Escritura dice, es decir, lo que Dios dice, nuestra fe se va incrementando. Si tú escuchas noticias, pues tu temor se va a ir incrementando. Hay personas que conozco y que pues de hecho he visto en mi consulta y de hecho he platicado con ellas y de verdad están aterrorizadas con el COVID. Personas que jamás salieron, personas que nada más me dicen: el único lugar que he venido es aquí a su consultorio. Personas que de verdad, o sea, doble cubreboca, lentes, careta y bueno, tengo un doctor que trabaja con nosotros, es colaborador de nosotros y de verdad cuando venía a consulta venía como astronauta, o sea, de todo se ponía, porque están aterrorizadas, porque el desconocimiento de la palabra de Dios no nos da confianza, no nos da certeza, no tenemos paz. El estar separados de Dios o creer en Dios a nuestra manera, a nuestro estilo, muchas veces no nos lleva a la realidad que Dios tiene para nosotros. Y en esa realidad, pues nosotros, esa realidad de Dios nosotros no la conocemos, sino nada más vemos la nuestra, vemos los problemas, vemos cómo un familiar enfermo se disuelve. Me tocó ver un hijo que finalmente partió con Dios, me tocó ver un hermano también. Mi mamá, pues gracias a Dios, ella recientemente partió con Dios, pero en el 2020, ¿verdad? Sí, en el 20, sí, en octubre del 20. Y bueno, todos nosotros, mis amados, estamos inmersos en circunstancias que a veces no queremos que sucedan, pero no suceden. ¿Y qué vas a hacer si estás lejos de Dios? ¿Qué vas a hacer si no tienes un refugio fuerte? Si no tienes tu escudo, si no tienes tu escondedero, si no tienes a tu proveedor, si no tienes a alguien quien verdaderamente te sustente. Y tú puedes decir: no, yo siempre he creído en Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 19 que Satanás también cree y tiembla. Si tú crees en Dios a tu manera, ¿de qué sirve que creas a tu manera? Satanás también cree a su manera. Él cree en Dios, él lo conoció, él sabe quién es Dios. Y no hay tiempo de platicar ahorita pues el origen de Satanás y todo eso, pero él era simplemente el ángel encargado pues de las alabanzas del cielo, el que dirigía las cortes celestiales, y él creía en Dios. No creas a tu manera. Te exhorto a que no creas a tu manera. Empieza a conocer a Dios a través de su palabra. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Entonces, en la medida que nosotros conocemos a Dios a través de su palabra es la revelación de Dios para con el hombre. O sea, Dios se está revelando a tu vida, y de esta manera tú puedes identificarte con ese Dios maravilloso que murió por todos en la cruz para salvarte, para rescatarte, para perdonarte de toda tu maldad y de todos tus pecados, como lo hizo conmigo. Y no tienes que ser un pecador empedernido como yo lo fui, pero la Biblia dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas la gloria de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, cuando yo estoy en esa circunstancia adversa, en
en esta realidad que estoy viviendo, esa realidad yo se la puedo llevar a Dios. Y en esa confianza que yo he venido adquiriendo a través del conocimiento de la palabra de Dios, y si no lo tienes, empieza a hacerlo, empieza a adquirir ese conocimiento de Dios a través de la palabra. Dios tiene la capacidad de que a través de la Escritura y de todas las misericordias que ha tenido en mi vida, yo pueda, como dice la Biblia, transformar mi tristeza en alegría, mi lamento en baile. O sea, cambiar completamente las circunstancias y que Él se convierta en ese motivo central de mi vida para cantarle, para alabarle, como lo hicimos hace un rato. O sea, no, muchas veces la gente, nosotros, me incluyo, podemos llegar a cantar porque no sabemos la letra, porque la hemos escuchado muchas veces, pero en realidad no le estás cantando, estás simplemente pues declarando, diciendo la letra porque la sabes, pero a lo mejor estás pensando en otra cosa. Pero qué importante que después de que el Señor rescata del hoyo tu vida y que tú rejuvenezcas como el águila, como dice la Biblia, no como el águila de la América porque ellos van mal, como el águila verdadera de la Biblia. Cuando tú rejuvenezcas tus alas como el águila, verdaderamente te vas a dar cuenta que el Señor te rescató de ahí. Porque hay cosas que pasan en tu vida y pasan en mi vida que sabes perfectamente bien que si Dios no hubiese intervenido, jamás hubiese salido de ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. Entonces, Él puede ser el motivo de esa canción. Y algo bien importante, la Biblia nos dice, palabras de Jesús: en el mundo tendrás aflicción. ¿Dónde estás? ¿Estás en el mundo o estás en Marte? Estás aquí en este mundo. En este mundo, mi amado y mi amada, vas a tener aflicción. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Entonces, es cierto que el Señor va a permitir aflicciones, porque las aflicciones tienen la posibilidad de purificar tu corazón y el mío, y ayudarte y ayudarme a mí a que nosotros aprendamos a confiar en lo que está escrito, a depender en lo que la Biblia dice. Porque a través de esas promesas muchos de nosotros podemos decir con certeza que estando en circunstancias total y absolutamente adversas, el Señor nos ha sostenido por el poder de su palabra. Porque nosotros hemos confiado en esas promesas y aun cuando dure algún tiempo esta adversidad, vemos que tarde o temprano el Señor resuelve esa situación y nos libera de esa agonía, de esa aflicción, de esa tribulación, pues a veces tan insoportable para nosotros, que nos lleva a tristeza, nos lleva a depresión, nos lleva a una angustia extrema, y a veces pensamos que no vamos a poder vivir, que no vamos a salir adelante. Pero abre la Escritura conmigo, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios? Dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos habla, mis amados, de que nuestra fe será probada. No es el Señor así como, perdón, lo voy a decir con mucho respeto, como si estuviera en un circo divirtiéndose con nosotros. A ver, voy a poner a Sergio, voy a poner a Juanito, voy a poner a Ricardo, voy a poner a Amalia. No es así. Simplemente el Señor, para que tú y yo podamos desarrollar esa fe, Él permite las pruebas. Porque en esa fe, con los problemas o te hundes o creces, pero con Dios siempre creces. Hay personas que se han hundido en un problema, en una depresión. Nunca quisieron acudir a Dios y acaban en suicidio o acaban dejándose. Hay personas increíblemente que están en condición de calle y tú platicas con ella o con él y te encuentras que son abogados,
de verdad, que son licenciados en mercadotecnia, que son hasta médicos, pero simplemente sucumbieron a alguna circunstancia adversa, fueron atrapados por las drogas, por el alcohol, por alguna situación, y eso los llevó a tal depresión, a tal hundimiento, que acabaron inclusive hasta siendo desechados por sus propios familiares y viven en la calle. Muchos mueren. Muchas personas famosas, ustedes saben, que se han quitado la vida teniéndolo todo, teniendo fama, teniendo dinero, teniendo recursos. Porque todo esto, mis amados, aún la belleza, aún el dinero, aún todo esto es temporal. No nos vamos a llevar nada. Dice la Biblia que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Así que teniendo, escúchame bien, así que teniendo sustento y abrigo, estemos con eso contentos. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Dale tu tiempo a Dios, dale tu tiempo, dedica el tiempo a tu familia, dedícale tiempo a tu esposa, a tu esposo. Ve cuáles son las necesidades de tu esposo, cuáles son las necesidades de tu esposa, cuáles son las necesidades de tus hijos. Vive también para tus hijos, vivan para sus padres, hijos. Somos llamados a unidad y todo el evangelio, toda la palabra de Dios, primeramente, ¿dónde la vas a practicar? En casa. Porque muchas veces somos lumbrera en la calle y obscuridad en la casa. Practícala en casa, empieza en casa, empieza con los tuyos. Versículo 1 del capítulo 13 de Salmo 13, por favor. En esta realidad, mis amados, aquí vemos cómo la palabra de Dios, con lo cual nos podemos identificar perfectamente bien, hace una pregunta humana, como nosotros la podemos hacer, perfectamente bien la podemos hacer. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Primero es una pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque pareciera que el Señor escondió su rostro, pareciera que clamo, oro, hago y he hecho a lo mejor lo que Él dice en su palabra, sin embargo me encuentro en una situación y en una circunstancia tan adversa con mis hijos, en mi matrimonio, laboral, en mi trabajo, que realmente no sé qué hacer. Y mi clamor como ser humano es ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? Es una expresión, una pregunta, porque esta situación, esta circunstancia adversa muchas veces se agrava y no se resuelve y se alarga por mucho tiempo. Y estoy cierto y seguro que si nosotros supiésemos cuándo se acaba una situación adversa, creo que sería mucho más fácil enfrentarla. Pero cuando nosotros desconocemos y está tan fuera de nuestro poder, tan fuera de nuestras habilidades, tan fuera de los recursos económicos, de las personas que conozcamos, de todo aquello que nosotros podríamos echar mano para salir de esta situación, y no salimos de ella, y se alarga, y se alarga, y se alarga, y nosotros no sabemos ni qué onda, no sabemos ni cómo actuar, perdemos toda estabilidad emocional. A veces hay gente que se desquicia y nosotros, lejos de seguir clamando a Dios y escondernos en su palabra y refugiarnos y aprender a depender de ella, empezamos a hacer cosas que ni siquiera convienen. Supe de no hace mucho, la muerte de un hijo de unas personas que conocemos, un hijo ya joven de 20 y tantos años, y la mamá cayó en tal depresión que después de no sé, mes y medio no le había lavado la ropa a su hija menor de no sé, 12, 13 años, 14. Digo, hasta donde yo supe, pero eso fue real. Pero yo no sé si hacía de comer, si no hacía de comer, si la atendía, si se levantaba de la cama.
lamentablemente pues son de las personas que aun cuando tú quieras acercarte con estas gentes, estas personas no quieren absolutamente nada con Dios y tienen una barrera así total, grande, fortalecida, de que no quieren absolutamente saber nada de Dios, y entonces se hunden en su depresión, se hunden en su tristeza. Mis amados, nosotros tenemos tantas cosas. La Biblia dice, abre la escritura por favor ahí en el Salmo 42, versículos del 1 al 3, y aquí el Señor hace una analogía. Dice: como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, perdón, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros estamos ávidos de ayuda celestial, lo mejor que puedes hacer es clamar al Dios de los cielos. Y así como el ciervo está deseoso de beber esa agua, así puede clamar tu alma por ese Dios vivo, por ese Dios poderoso, por ese Dios que te ama, por ese Dios protector, por ese Dios que todo lo puede, por ese Dios que es soberano, por ese Dios que está en el reino sentado y no está ajeno a tus circunstancias, a pesar de que tú así te sientas y así las veas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sabes que es un Dios y es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos al salmista, pero también me puedo ver yo en este salmo, y me puedo ver en esta adversidad, me puedo ver con esta sed, pero también me puedo ver en esa angustia. Yo no sé si tú puedas o puedas identificarte en alguna circunstancia o en algún momento de tu vida donde te sientes así y piensas que eres el único o la única que está sufriendo de esa manera, pero no es así. Así nos sentimos, pero eso no es cierto. Aquí puedes ver que el rey David así se sentía. Ahora vamos a ver el profeta Habacuc. El 5 libros antes de la Biblia es de los profetas menores. Habacuc capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice la Biblia, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y fíjate lo que clama este profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Él percibe que está clamando y que Dios no te está oyendo. Y a mí, mis amados, me ha pasado. O sea, donde clamas a Dios, ya ahorita he entendido, pero después de muchos jalones y muchos azotes, ¿verdad? No literales, ¿verdad? Pero muchas caídas. Y entonces vas entendiendo y vas comprendiendo y te vas dando cuenta que Dios es fiel. Y que en la medida que tú puedes confiar en Él, a pesar de que estés por caer o estés tirado, Dios te va a levantar y Dios te está escuchando. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Eso no es cierto. Eso es lo que nosotros sentimos. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero la Biblia dice en Romanos 1 y 2 que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. ¿Con qué? Con la poderosa palabra de Dios. Y en la medida que lo haces, pueden venir problemas, pueden venir tribulaciones, pueden venir circunstancias, pero nosotros podemos vivir confiados en lo que está escrito. Y créemelo, sales de toda situación, porque no hay problema más grande que nuestro Dios. No hay problema más grande que nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia que ves, la violencia que vives, las situaciones pues que a lo mejor las sientes como una violencia hacia tu persona, te sientes atacado, te sientes triste, te sientes afligido, no sabes qué hacer y piensas que Él no te va a salvar. Hay desesperanza y tristeza profunda o extrema, que es común en el ser humano, mis amados, es común, por eso podemos identificarnos. Le pasó al rey, le pasó a los salmistas,
Le pasó al profeta y te ha pasado, o te está pasando, o te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. La Biblia, mis amados, es para que estemos listos, es para ser instruidos para vivir de forma correcta. Y tú y yo podemos ser instruidos para vivir de forma correcta, haciendo toda buena obra, haciendo caso a la Escritura, no haciendo caso omiso a la Escritura. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Y aquí, por ejemplo, en esta porción de la Escritura dice: ¿me olvidarás para siempre? Es una pregunta del salmista, es una pregunta que nosotros hacemos porque nos podemos sentir olvidados. No estamos negando, ni el salmista está negando la existencia de Dios. Por supuesto que tampoco niega que Dios, ni tú niegas que Dios pueda ayudarte. Y quisieras que esto fuera ya. Quisiéramos que Dios, a veces sentimos como que está acostado y decimos: levántate. Levántate, oh Dios, lo vimos en un salmo, pero no está acostado ni está dormido. Mírame, Él te está viendo, pero parece que no fuera así. Lo que sucede, mis amados, es lo que dice Isaías, que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ni los caminos de Dios son tus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, sin proporción. Le decía a los jóvenes cuando compartí el viernes, la altura más alta de la tierra pues son aproximadamente un poco más de 8,000 metros, que está en el Everest. Es la altura más alta. Imagínate 8,000 y fracción de metros, que son los, por decir, en una analogía, de los pensamientos más altos que pudiera tener la persona más brillante, comparado con los cielos. ¿Qué es eso? Y de esa misma manera, tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los de Dios. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor, que vuestros pensamientos y que tus caminos. Si nosotros vemos esa perspectiva, mis amados, pues de verdad nos vamos a dar cuenta que Él no nos ha olvidado, que en esa perspectiva celestial y santa que Él tiene, Él puede ver exactamente lo que tú necesitas y lo que yo necesito, y Él puede permitir esas circunstancias adversas. El profeta más mesiánico que hay en la Biblia es el profeta Isaías, es el que más habla del Mesías. Abre por favor conmigo la Escritura en Isaías capítulo 49 y vamos a empezar a leer el versículo 14. Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo, nos acordamos que cuando la Biblia menciona a Sión, se refiere a la iglesia, es decir, se refiere a todos los creyentes. Eso es Sión, son todos los creyentes. Sión, esta palabra nos representa como creyentes, es de lo que está hablando. Pero Sión dijo, nosotros como iglesia, me dejó el Señor, me dejó Jehová, así decimos. Y el Señor se olvidó de mí. Y así podemos pensar. Y así puede ser nuestra perspectiva y la mía y la tuya. Así podemos estar actuando. No sabemos ni qué está pasando, no sabemos cómo resolver ese asunto. Nos supera. Son circunstancias tan adversas que estamos oprimidos y nos sentimos olvidados y sentimos que Él nos ha dejado. Pero el Señor hace un contraste aquí en el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esto de que una mujer, una dama, se olvide de sus hijos es muy difícil, suele pasar en los hombres. Hay muchos hombres que abandonan a sus hijos. Hoy en día lamentablemente sí sé de casos de mujeres que han abandonado a sus hijos, sí sé de casos y conozco casos así, pero eso es muy improbable, es poco común, ¿estamos de acuerdo? Socialmente no es tan común. Y por eso el Señor pone este ejemplo para que nosotros podamos entender, así como esto es muy difícil, así como esto es casi improbable, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y el Señor te responde y nos responde a todos, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En la circunstancia más difícil, Él
no se va a olvidar de ti, ni se va a olvidar de mí. He aquí, en las palmas de mis manos tengo esculpida delante de mí, están siempre tus muros. ¿Sabes qué, mis amados? Esto de que en las palmas de sus manos está esculpida no se refiere a un tatuaje, se refiere a los clavos que traspasaron sus manos, la manera en la que Él derramó su sangre en la cruz por ti y por mí, y derramó cada gota de su sangre para salvarte, para que el día de hoy tú y yo podamos estar en un lugar como este. No es el único, hay varios alrededor del mundo donde podemos escuchar un mensaje perfectamente bien fundamentado en la Escritura y palabra de Dios pura. La Escritura, Dios mismo hablándonos. Dios te tiene tan presente que estás marcado en sus manos, porque fue el precio que pagó el Señor Jesucristo por tu vida, para rescatarte del hoyo, para rescatarte de la vana manera de vivir que heredamos de todas las generaciones anteriores, incluyendo la de nuestros padres. Porque nuestros mismos padres, así como tú, necesitan a Dios, necesitan un Salvador, necesitan la sangre de Cristo para ser limpiados de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esto es una forma poética, pero que marca una desesperación, porque en los primeros 2 versículos del Salmo 13 se menciona 4 veces el hasta cuándo. Es una frustración, es un sentimiento que Dios ha escondido, que Dios está lejano. Es algo donde nosotros no tenemos duda de la existencia de Dios y sabemos que si Él simplemente nos mira, sabemos que Él tiene la solución. ¿Y cuántos de nosotros hemos atravesado por esta situación? Ahí en el libro de Números, son los primeros libros de la Biblia, en el capítulo 6, versículos 24 al 26, dice la Escritura: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta paz, mis amados, es diferente a la que nosotros vemos. La paz, mis amados, no es una ausencia de conflicto, no es una ausencia de adversidad. No se refiere a la paz de Dios que sea así. La Biblia nos dice en Juan 14, 27, si no me equivoco, ahí por favor me corrigen, pero ahí viene en el Evangelio de Juan, creo que en el capítulo 14, versículo 17, dice: mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que va más allá de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo comprender. No es ausencia de conflicto, no es ausencia de adversidad, porque en medio de la adversidad tú y yo hemos experimentado que podemos tener paz. A pesar de que un ser querido esté agonizando en un hospital, nosotros lo hemos vivido, mi esposa y yo lo hemos vivido hasta con un hijo, y en medio de esa situación estábamos en paz. Sabíamos que Dios tenía el control y no lo entiendes, no puedes entenderlo, pero no podríamos nosotros poderlo explicar o expresar si no lo hubiésemos vivido, si Dios no hubiese permitido una circunstancia tan adversa. Los que son padres pueden entender lo que esto puede llegar a significar. Entonces, Dios no se equivoca, mis amados, Él tiene absolutamente el control de todas las circunstancias. El capítulo 2 del Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto es un clamor también humano, como nosotros lo podemos tener, y nuevamente es hasta cuándo pondré consejos. Todo lo que la gente te dice, estás pasando por una situación adversa y no falta una persona
piadosa, una persona bien intencionada que se acerque contigo y te dé una palabra. Hay veces a nosotros nos decían, por ejemplo, cuando murió nuestro hijo, nos decían, te entiendo. Mis amados, con todo respeto, nadie puede decir te entiendo si no ha vivido eso. De verdad, nadie puede decir que entiende algo que no ha vivido. Pero la intención era buena y nosotros no la tomábamos a mal. Sin embargo, el consejo de Dios era puntual, era prudente, era exacto, era preciso, era consolador, nos daba una paz. A pesar de que nuestro hijo había muerto, teníamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sabíamos cómo teníamos esa paz, pero lo cierto es que la teníamos. Y es la misma paz que el Señor quiere brindarte en cualquier circunstancia adversa, matrimonial, laboral, de salud, social, cualquier circunstancia, con tus hijos, no importa. Dios siempre será mayor que tus problemas. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que relacionarte con tu Dios, tienes que conocerlo, tienes que confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es vida, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo, Satanás, vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Él ha venido para darte una vida, no nada más que existas como una planta. Las plantas existen, pero tú vives, tú razonas, tú piensas, tú sientes. Y Dios está para ti. Y por eso estás aquí. No estás aquí porque alguien te invitó, no estás aquí porque Dios le plació y formó todo, arregló todo para que tú pudieras estar aquí junto con nosotros, para que todos, no nada más yo, nos podamos exponer a su palabra. Yo me estoy exponiendo en este momento a su palabra, igual que tú, aunque le esté compartiendo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Mi alma, ¿qué es mi alma? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde están mis sentimientos? ¿Dónde está mi intelecto? ¿Dónde están mis emociones? Estas emociones que me traicionan, este intelecto que me lleva a pensar cosas contrarias a lo que Dios dice, esta voluntad que muchas veces está contraria a la voluntad de Dios. Ahí está mi alma, eso es lo que compone mi alma, eso es lo que a veces nos destruye, nos consume, nos agobia nuestra alma. Y esos consejos de buenas intenciones y a veces hasta las mismas promesas de Dios. Yo estoy clamando a Dios a través de sus promesas, pero no le estoy creyendo. No estoy confiando realmente. Nada más estoy, perdón, y con mucho respeto, estoy recitando la escritura, pero como un periquito. Nada más porque la memoricé, pero no la estoy viviendo, no me estoy abrazando de ella, no me estoy hundiendo, no estoy dejando que Dios me consuele a través de esa porción de la escritura que tiene toda la capacidad de satisfacer las necesidades de mi alma y poner paz. Y aquí el salmista no es la excepción, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, ya me cansé, ya llevo mucho tiempo con tristezas en mi corazón cada día, deprimido, angustiado, angustiada, afligida, deprimida. Y en medio de esas circunstancias, no sé si te ha pasado, viene otra que dices, híjole, y luego al ratito llega otra. Y hasta hay dichos, ¿no? Que llueve sobre mojado, y bueno, hay muchos dichos, pero de verdad, tu milpita y quién sabe qué tanto llega a pasar en tu milpita, ¿verdad? Todo te sucede, todo te pasa, todo te ocasiona y te genera más aflicción. Por eso podemos identificarnos con la palabra de Dios. Parece que fue escrita ayer y en su momento, sin duda, esto fue un refrigerio para David, el rey David, que la genealogía de Jesucristo viene del rey David y que era conforme al corazón de Dios. Y si él era conforme al corazón de Dios y pasó esto, ¿tú crees, mi amado y mi amada, que nosotros estamos exentos de vivir una aflicción? Por supuesto que no, y no sabemos cuándo van a venir y tampoco sabemos cuándo van a durar. Tú en el 2019 escuchaste que había una pandemia, yo lo escuché, que había una situación viral en China en el 2019. Jamás me imaginé que
que esto pudiera hacerse algo tan grande. Yo creo que tú tampoco. No sé si te lo imaginaste, a lo mejor sí. Tu mente, pues a lo mejor, o tú te involucraste más, leíste más, pero es como cuando pasan las cosas. Ahorita oímos de la guerra en Ucrania, pero nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa una guerra, de que estén cayendo bombas aquí a 100 metros de donde estamos y tus hijos corran peligro y cómo los proteges. No sabes nada de eso, ni yo tampoco. Y así estábamos con la pandemia y no sabíamos esto, pues si tenía una solución o no iba a tener una solución. Y luego ya cuando pensábamos que íbamos a salir, que la segunda ola y que la tercera ola y que la cuarta ola, y ya parece la de Rambo, ¿no? O no, la de Rocky, esa tiene más. Pero así, mis amados, nosotros podemos encontrarnos en esta misma aflicción se extiende por tiempo, nuestras emociones no sabemos ni cómo manejarlas y vemos cómo los enemigos de nuestra carne, que son el sistema de valores de este mundo, porque te dicen, no, mira, sal de esta situación, mira, bien sencillo, tú nada más lleva esta droga, te vamos a dar tanto. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos viejitos de la tercera edad sucumben a esta necesidad, a la necesidad que tienen y dejan de confiar en Dios, dejan de confiar en su palabra, dejan de confiar en la situación y quieren resolverla a su manera y lamentablemente luego pues son descubiertos, son detenidos y pasan años de prisión? Dice, ¿lo viste en la televisión? Sí, lo vi en la televisión, en Alerta Aeropuerto. Lo he visto muchas veces, me gusta ese programa, no siempre lo veo, pero sí, son casos verídicos. Y esto no necesariamente tiene que ser en un aeropuerto. ¿Cuántas veces pues haz una trampa? Mira, vamos a organizar de esta manera y vamos a engañar a esta persona de esta forma y te vas por el engaño en lugar de ser honesto, en lugar de decir la verdad, en lugar de ser transparente, en lugar de tener siempre la posibilidad de poderle ver a la cara a cualquier persona, porque no tienes nada que esconder ni tienes nada que ocultar. Pero no confiamos en Dios, confiamos en nuestros talentos. Ay, esta persona me siento muy segura porque esta persona tiene muchas palancas y me aseguró que no me va a pasar nada. Y luego la gente acaba en la cárcel. Y te puedo platicar de muchas cosas y yo creo que tú me puedes platicar de más. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la aplicación práctica, mis amados, de esto? Debemos de orar a Dios, por supuesto. Nunca dejes de hacerlo. Él escucha la oración siempre, con la confianza que nos dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, para que primeramente alcancemos misericordia, es decir, Dios se compadezca de ti y no recibas lo que mereces, porque realmente no mereces el favor de Dios, igual que yo tampoco. Pero Dios en su misericordia te puede dar gracia para el oportuno socorro. La gracia es el favor inmerecido. La gracia es que no recibas lo que realmente mereces. Robaste, mereces cárcel. Pero si por alguna razón no recibiste la cárcel, es porque Dios tuvo misericordia o porque tuviste una segunda oportunidad para ver qué cerquita estuviste de pisar la cárcel. Luego, mis amados, en medio de esta adversidad podemos voltear a nuestro Dios, como debemos hacerlo desde el principio. Y en ese clamor, en el versículo 3 del Salmo 13, dice, hay 3 peticiones. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hay 3 peticiones. La primera es que Dios mire.
porque estamos seguros que si Dios mira nuestra situación, Él tiene el poder y tiene la capacidad para librarnos de ella. Y nosotros pensamos que no nos está mirando, que Él no está viendo, que no se está dando cuenta. Mi amado, Él es Dios. Él sabe, conoce todos tus pensamientos. Dice que no hay nada oculto que no vaya de ser manifiesto. Que antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él está viendo todo. Él conoce hasta tus pensamientos, conoce los pensamientos de tu corazón. Tu corazón y el mío son engañosos y perversos, lo dice Jeremías 17:9. Pero el Señor dice que Él es el único que lo conoce. Él es el que conoce y escudriña los corazones de los hombres. Entonces, podemos confiar en Él, podemos reposar en Él, podemos recargarnos en Él y orar y clamar para que Él intervenga en esa situación y decirle que alumbre nuestros ojos. Y al decirle que alumbre nuestros ojos, le estamos diciendo: déjame ver las cosas en la perspectiva que tú la ves, y no necesariamente es que tú puedas ver así como Dios ve las cosas. Esto es simbólico, pero simplemente tú puedes tener el entendimiento suficiente para que sepas que si Él es Dios y si Él está reinando, y que si Jesucristo está a la diestra del Padre reinando en tu vida e intercediendo por ti, como dice la Biblia, puedes estar seguro de que Dios te va a sacar de esa adversidad y de que Él va a alumbrar tus ojos. Abre la Biblia y en el Salmo 119, el Salmo 119 es el más largo de la Biblia y todo habla de su palabra. Y refiriéndose a su palabra, en el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tú no sabes por dónde caminar, no sé si te ha tocado caminar en un bosque espeso. Yo he tenido oportunidad de hacerlo y eso así es así como misterioso pero bonito, pero llevas una lámpara, porque si es un bosque espeso, ni la luz permite que veas el camino. Y la Biblia dice que cuando tú no ves nada y no sabes qué hacer y no sabes cómo está la situación, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Vas a saber caminar conforme a la voluntad de Dios de manera correcta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vas a saber y vas a estar cierto que el camino que estás recorriendo es el que exactamente Dios quiere para ti. Eso dice la Escritura. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y la analogía es que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brote o salga en tus corazones. Es lumbrera, es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Podemos aprender a confiar en la palabra, porque a veces nos sentimos, como decía aquí el versículo 3, para que no duerma de muerte. O sea, cuando ya pasaste todo el día y cuando te vas a la cama sientes que pasó todo el día, fue tal tu angustia, fue tal tu aflicción, es tal tu tristeza, que vas a la cama como pensando que te vas a morir o hasta deseando la muerte. De esta no la voy a superar. ¿Cómo le voy a hacer? Versículo 4. Para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegran si yo resbalara. Si el enemigo vence, si el maligno nos vence a través del sistema de valores de este mundo, a través de los deseos de nuestra carne, a través de las maquinaciones que él tiene contra nosotros, porque dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En estas circunstancias difíciles, mis amados, nosotros sabemos que
nuestro enemigo se va a jactar y bueno, finalmente hasta muchas personas van a decir, cuando tú les compartes de Cristo y les compartes del Evangelio, te van a decir, bueno, ¿y dónde está tu Dios? De verdad, mis amados, que con un testimonio de vida, en las circunstancias más adversas que puedas llegar a vivir, Dios puede manifestarse de tal forma a tu vida que esa manifestación sirva de testimonio no solamente para ti, sino para todas aquellas personas a las que tú les has compartido la palabra. Todas esas personas a las que Dios puso en tu corazón para que les hablaras de la Escritura y las invitaras aquí a la reunión y que pudieran escuchar lo que Dios tiene para nosotros y para las personas que invitaste, o a las personas que le estás compartiendo, o a aquellas personas a las que tú quieres compartirles pero no has tenido la oportunidad. Pero ese es el Dios de los cielos al que servimos. Ese es el Dios de los cielos al que tenemos todas las razones para ser agradecidos. Y de ahí viene el versículo 5 también. Después de que yo le supliqué al Señor para que Él intervenga, para que alumbre nuestros ojos y para que nos dé victoria en nuestros enemigos, el versículo 5 se convierte en mi canción, se convierte en mi alabanza, se convierte en lo que yo realmente pues quiero y propongo delante de Dios a pesar de la situación adversa. Mas yo en tu misericordia he confiado. Wow. A pesar de las circunstancias adversas, tú y yo, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a su palabra, podemos confiar en su grandísima misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Qué cambio de actitud. Ese es el cambio de actitud al que nosotros en esta tarde somos llamados a tener. Un cambio de actitud en esa adversidad para que Dios se revele a tu vida de esta manera y cambie tu actitud. Y a pesar de que tú te encuentras en medio de esa preocupación, a pesar de que esa situación no ha cambiado, tú puedes recordar las muchas misericordias que Él ha tenido para contigo, de cuántas cosas el Señor te ha librado, de cuántas cosas Él se ha manifestado en favor tuyo. Y en esa misericordia, tú puedes transformar tu lamento en un canto de alabanza. Y no cantar porque te sabes la letra. Y no cantar porque muchas veces has venido a este lugar y la has oído o la llevas en tu coche o la has puesto mientras cocinas o la pones mientras que vas a la oficina. No se trata de eso, mis amados. Se trata de que cuando le cantes a Dios es porque Él es el motivo, Él es el centro de tu vida, Él es el centro de tus pensamientos, Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, Él es tu galardonador. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y el versículo 6, que es el último de este salmo, y con esto terminamos. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es un testimonio, es una certeza, es una seguridad. Pasó la tribulación, pasó la aflicción y sabes que Él te hizo bien. Y si en este momento no te ha hecho bien y llevas mucho tiempo orando, Él te hará bien, porque sabes que anteriormente ha hecho lo mismo y te ha sacado de tus problemas y te ha sacado de tus aflicciones y te ha fortalecido y te ha levantado de donde pensabas que no te ibas a levantar. Y entonces viene un cántico de gratitud. No cantamos porque ahí vamos a cantar unas alabanzas porque es un programa que tenemos aquí. No, mi amado. Nos reunimos presencialmente, no solamente para exponernos a su palabra, sino también para cantarle. Pero que sepamos que cada vez que le cantamos, esas cosas, esas circunstancias adversas, toda su misericordia, toda tu gratitud, se convierten en que lo que tú le cantas sea el motivo de tu canción. Salmo 103. Versículos del 2 al 5. Bendice alma mía Jehová. Estamos hablando al alma, a la voluntad, a los sentimientos, a las emociones.
y nosotros podemos decir: bendice alma mía a Dios, que mi alma, que mis sentimientos, que mi voluntad, que mis emociones, que mi intelecto, que mis pensamientos sean de bendición para con Dios, que yo le pueda devolver un poquito de lo mucho que Él me ha dado, que yo pueda retribuir con tantito de todo lo que Él está dispuesto y ha hecho por mí. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque nuestra alma y nosotros solemos ser ingratos. No somos personas agradecidas. No sabemos agradecer a Dios. Con tantito nos derrumbamos, renegamos, ya no queremos venir a la congregación. ¿De qué me sirve? Como si esto fuera una fórmula. El leer la Biblia no es una fórmula, es un estilo de vida nada más. Y es una forma de pensar de Dios para ti y para mí, para que nosotros renovemos la nuestra. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Has ofendido a Dios? ¿Has ofendido alguna vez a alguno de tus semejantes? ¿Has ofendido a alguno de tu familia? ¿Has ofendido a alguno de la iglesia? Yo creo que todos, si somos sinceros, en algún momento de nuestra vida hemos cometido ofensas para Dios y con alguna persona, en muchos lugares donde hemos pisado con nuestros pies. Pero Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y corona de favores y misericordias, el que sacia, de bien tu boca. Él llena de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios, de verdad. Esto es lo que podemos decir. Dios iluminará tus ojos. Esa desesperanza se puede convertir en esperanza, en lo que está escrito, en lo que Él dice. Esa adversidad, mis amados, probablemente ahí siga, ahí esté, no sabes por cuánto tiempo, pero ahí está. Y el enemigo sigue acechando. Algunos otros problemas se siguen añadiendo, pero Él cambia tus pensamientos y te recuerda cuán misericordioso ha sido contigo y de cuántas cosas te ha librado. Y esos pensamientos que Dios ha tenido de misericordia para ti, todo ese mal que tú tenías se convierte en un bien y en una gratitud y en una canción para con Dios. Y con eso terminamos, mis amados. Nada más quiero hacer una conclusión, hacer una aplicación práctica para todo esto que aprendimos. Aún en las circunstancias o en las condiciones adversas en las que estemos pasando y que no se hayan quitado, y las más difíciles que puedas tener, nos es necesario aprender, porque no sabemos, confiar en Dios y confiar en lo que Él dice. Aprendamos juntos a confiar en Dios, recordando el bien que Él ha hecho en muchas situaciones pasadas y difíciles donde Él te ha bendecido. Y Habacuc lo dice perfectamente bien en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Fíjate lo que dice el profeta: aunque la higuera no florezca, o sea, las circunstancias están adversas, la higuera no está floreciendo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, es decir, no tengas lana, no tengas cómo pagar, no tengas cómo hacer tus cosas, puede pasar, cómo pagar los gastos de un familiar enfermo, y las cuentas de los hospitales luego se van al cielo. Aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, o sea, no tengas tu cuenta esté en ceros, emocionalmente, económicamente hablando, te sientas solo, te sientas sola, que te sientas en ceros. Fíjate lo que dice la Biblia: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en Dios de mi salvación. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar.